Cordial saludo, estudiantes, espero se encuentren muy bien. Este es el tema número 13 que trata sobre la colonización africana. Listo, recordar que estamos a ya un mes de terminar este segundo semestre académico. Ya la próxima semana es semana de receso, entonces vamos a meterle con todo esta clase. Listo, quiero empezar con esta frase de Galeano que dice: prohibido olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. ¿Listo? Entonces, con esa frase damos inicio a este tema, la colonización africana. Entonces, la colonización africana es un tema que todavía en el siglo XXI como que abunda, ¿cierto? Todavía se escucha. África ha sido un continente pues bastante azotado por oleadas colonizadoras, ¿cierto? Explotación, saqueos, bueno, un sinfín de cosas que han sucedido allí en este continente que dan mucha tristeza. Realmente cuando uno lee todos los sucesos que acontecen allí, todo lo que ha pasado históricamente, su tardía independencia, y que aún así no sigue siendo de lleno, todavía sigue pues ahí como el patio trasero de muchos países hegemónicos y e imperialistas, entonces digamos que es muy triste. Digamos que la colonización africana tiene dos momentos. El primero que es pues, a partir del siglo XVI, ¿cierto? Que es donde se empiezan a dar como esas oleadas colonizadoras a nivel global, más o menos como hasta mediados del siglo XIX, ¿verdad? Digamos que esta época del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, más o menos 1850, 1860 que se termina, se caracteriza por el comercio y la venta de seres humanos, los cuales eran pues llevados a continente americano a trabajar como esclavos, ¿no? En la condición de esclavos. Digamos que eso va a ser muy básico. África se va a conocer por ese comercio durante esos siglos, debido a que pues la mano de obra allí era considerada pues altamente buena, ¿cierto? Los explotaban, los consideraban salvajes, lo cual hacía pues que acá en el continente americano, pues debido a que llevaron todo esto con el supuesto nuevo mundo que los europeos se encuentran, también pues una oleada de saqueos, de recursos naturales y todo, y por lo tanto necesitaban eh, mano de obra, ¿cierto? ¿Y por qué van a utilizar la mano de obra negra? Pues por lo que les digo, se considera que es altamente fuerte, bárbara, salvaje, ¿cierto? Pero digamos que también esta trata esclavista va a generar una disminución demográfica en ese territorio, en el continente africano, una disminución demográfica, entonces por lo tanto empiezan a como coger entre esclavos, entre población africana y hacerlos aparearse los unos a los otros, con el fin de obtener como más de este objeto, porque pues para ellos era un objeto, un producto, la población africana, y para poder comerciar a nivel global, ya que a nivel global, no solo en el continente americano, sino a nivel global, la población africana pues fue el motor para hacer que estas potencias, estos países que hoy ya son potencias, pues se posicionaron debido a todo lo que fue el comercio esclavista. ¿Listo? El segundo momento, ya como de la colonización africana, así bastante denso y amplio, va a ser la conferencia de Berlín, que se va a dar entre 1885 hasta más o menos 1960-1990, que ya es cuando como tal, se descoloniza y se independiza el último pueblo africano, ¿verdad? Pero en esta conferencia lo que se van a reunir son países potencias europeos a repartirse África en pedazos, ¿verdad? Se lo van a empezar a repartir en esta conferencia de Berlín. Van a hacer es como una conciliación donde vengan, no nos sigamos masacrando ni nada, sino cojamos cada uno como unos territorios base y empecemos a saquear esta cuestión. Digamos que es una cosa bastante triste ver cómo hicieron hasta una conciliación países como Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Alemania, España e Italia, pues para llevar a cabo este proceso, ¿no? O sea, ya no vengan, no nos matemos entre nosotros, sino venga, saquémosles todos provecho, nos respetamos nuestras fronteras, explotamos, robamos recursos, ¿verdad? Porque digamos que debido también a la posición geográfica que posee África, pues se volvió un atractivo turístico no, sino un atractivo para la geopolítica global. Listo, un atractivo para la geopolítica global debido pues a que recursos naturales, minerales, energéticos, ¿verdad? Más aparte el recurso humano que tenía, cierto que había tratado también como mercancía, como fuente de comercialización.
Entonces digamos que todo esto se va a prestar para que estos países lleguen y empiecen allí a generar todo su emporio y todo su imperio que tienen con base en el territorio africano. ¿Listo? Eh, estereotipos también creados allí debido a todo ese proceso colonizador y digamos que como esa superioridad del blanco y de ese europeo, que crearon estereotipos sociales muy feos y muy despectivos respecto a la población africana y negra, como incivilizados, salvajes, y los negros, nomás ese color, porque digamos que esa Europa religiosa, esa Europa como tan conservadora, decía que el color negro era relacionado con fuerzas malignas y oscuras, y por lo general siempre ha sido así. Digamos que el europeo siempre ha tenido como esa visión allí, y eso es una cosa del eurocentrismo que todavía manejamos, que el negro, cuando vemos a una persona con algo totalmente negro, ya creemos que es una persona oscura, que es una persona maligna, que tiene como una mala vibra, y eso pasa todavía en nuestra cultura, porque somos una cultura todavía con tintes y matices de ese eurocentrismo, donde nosotros vemos algo negro, ¿cierto? Donde todavía, por ejemplo, en el dicho popular, que si usted ve un gato negro, eso es un gato que trae la mala suerte, un sinfín de cosas, lo que digo, cuando alguien tiene una vestimenta totalmente negra, para los funerales que se lleva, por lo general la gente va vestida de negra porque va supuestamente para un entierro, para una cosa oscura, una cosa lamentable. Entonces digamos que esos estereotipos sociales vienen creados netamente desde los europeos, que los van a impartir allí en África, ¿cierto? Tanto así que van a crear hasta un sistema de segregación racial que se va a llamar el apartheid, que significa separación. Esto se va a dar en algunas zonas de África y va a ser algo tremendamente cruel, ¿cierto? Inhumano. Entonces digamos que ahí queda para que sigan investigando un poco más el apartheid. Listo, que es un sistema de segregación racial donde se le da un trato pues indigno a los negros, ¿cierto? A esta población africana. Entonces digamos que es lamentable ver cómo esos estereotipos todavía perduran en el tiempo, ver cómo esos estereotipos sociales que impartieron esos europeos en su momento, hoy día los vemos en nuestra cultura también, cuando no, es que el negro puede jugar descalzo porque el negro es más fuerte, el negro puede cargar más, ¿cierto? El negro huele a feo, ¿verdad? Digamos que todo eso es bastante triste. También como cuando la gente maneja el dicho popular, estoy trabajando como negro. Digamos que eso también es una manera de como discriminación y humillación hacia esa cultura, porque no estoy trabajando como negro. Pero pues luego es que el negro es el único que trabaja duro y tal, es una manera como de segregar también. ¿Listo? Entonces digamos que todavía tenemos como esos matices allí que hay que cambiar. ¿Listo? Digamos que en la actualidad todavía la colonización africana existe, lo que pasa es que en esta sociedad global se cambian los nombres, se romantizan los nombres, se utiliza mucho eufemismo para en vez de decir, en lugar de decir colonización, se dice la inversión, ¿cierto? Los socios económicos, ¿verdad? Los socios comerciales, pero digamos que sigue siendo colonización. Digamos que en este momento, a partir ya de 1990, donde ya como el último grupo poblacional de África se independiza, hasta este momento, eh, la inversión ha sido una forma de colonización. Y digamos que, por ejemplo, uno de los países que en este momento domina África, debido pues a todos los recursos minerales que posee, es China. Digamos que China tiene colonias en África que llama socios comerciales. Simplemente se romantizan los nombres, no se dice es una colonia, una porción mía, sino simplemente dice son socios comerciales. Eso en geopolítica se llama poder blando. ¿Listo? No necesariamente tengo que usar las armas, la guerra, nada, porque pues igualmente hoy día en el siglo XXI es bastante complejo ese tema, pero se utiliza el poder blando, que es esto, donde yo hago una inversión, ¿cierto? Y pues realmente estoy colonizando un territorio porque me estoy llevando los recursos, genero industria y todo, pero me pues, estoy apropiando de una u otra manera el territorio. Entonces digamos que China, como les digo, ahorita en este momento pues está metida de lleno, eh,
junto a, pues, a Francia y Reino Unido, pues protegiendo todos estos recursos naturales, robándoselos, saqueándolos, construyendo industria, haciendo presencia con bases militares, ¿verdad? Extrayendo también recursos energéticos. Digamos que todavía siguen un sinfín de cosas allí que son aterradoras, que a pesar de lo que les digo, en pleno siglo XXI y todavía siguen saqueando ese territorio, todavía lo siguen robando, todavía están allí. Digamos que es lamentable. Lo que le digo, lo único que se les cambia es como los nombres. Bueno, pero digamos que en el caso, por ejemplo, de China, China, por ejemplo, ya tiene conexiones ferroviarias, oleoductos, puertos marítimos, centrales hidroeléctricas y pues un gran interés por los recursos minerales como lo son el petróleo y los gases, por ejemplo. Eh, también está el caso, por ejemplo, de Francia, donde Francia, recordemos que pues Francia es un país que considera que todavía tiene como ese mando en África debido al proceso de colonización que se vivió. Y Francia tiene, por ejemplo, una fuerte presencia militar allí, tiene bases militares, supuestamente lo que hace con estas tropas militares y esta presencia militar es vigilar los recursos militares, los recursos minerales, qué pena, que supuestamente le pertenecen a Francia por un derecho debido a, pues, a ser uno de los pioneros en el proceso de colonización, tanto así que todavía hay algunos países africanos que le pagan tributo a Francia, supuestamente por beneficios que adquirió estos territorios africanos debido al proceso de esclavitud y colonización que vivieron por parte de los franceses. Entonces digamos que es tremendo ver cómo está Francia, supuestamente por defender algo que ellos llaman la Franca África, esta Franca África que pues supuestamente para ellos es muy importante ese territorio, debido, como les digo, a este proceso colonizador. Otro territorio importante en este momento, en el siglo XXI, de esa colonización africana, es Reino Unido, que busca los recursos energéticos como el petróleo y el gas. Digamos que allí, pues, hermano, explotan demasiadamente petróleo y gas, estas empresas de Reino Unido, ¿cierto? Son dos empresas que son base en eso, que tienen como fuente, mejor dicho, llegar a explotar el petróleo y el gas de sobremanera. Digamos que ese es el interés de Reino Unido, los recursos energéticos. Digamos que en este momento África está repartido en esos tres países. Es lamentable, un país tan rico en muchas cosas y viendo lo que es tan pobre, ¿no? Porque la pobreza en África es tremenda, es extrema. Son unas condiciones muy duras. Entonces, pues sí, básicamente eso es como a grandes rasgos el tema de la colonización africana que aún persiste, que no ha acabado, que todavía perdura en el tiempo, con otras categorías, pero todavía está allí. Listo para que lo tengamos en cuenta. En primer momento, pues las preguntas del video, como siempre les digo, digamos que esto sirve para contextualizar un poco como más toda la situación. Listo. Les voy a pasar a explicar la actividad. Porfa, ahí en la guía tenemos varios mapas con varias convenciones donde explican un poco más cómo fue el reparto de África, ¿listo? Cómo fue el reparto de África, por ejemplo, en este mapa, en la época pues de la conferencia de Berlín y todo, es para que lo tengan en cuenta con convenciones, y también ahorita pues el del siglo XXI, lo mismo. Que les digo, la presencia de bases militares por parte de Francia, de la repartición de los recursos minerales, entonces como para que miremos, por favor, no dejemos por dar la información ahí como en vano y analicemos un poco más. ¿Listo? La actividad dice el primer punto, utilizando la excelsa imaginación que caracteriza a los jóvenes del siglo XXI, elabora una inventiva histórica, alternativa y utópica de la colonización africana. Entonces, ¿usted qué va a hacer allí? A partir de todo lo que yo hablé, a partir de lo que hay en la guía, que relata una historia bastante triste del territorio africano, bastante demacrada, bastante masacrada, ¿cierto? Bastante distópica. Entonces ustedes lo que van a hacer es que van a inventar una historia alternativa. Van a hacer de cuenta, van a transformar esa historia, de pasar de lo peor a algo bueno. ¿Listo? Y ustedes se la van a imaginar, de la manera que ustedes quieran la van a contar. ¿Listo? El segundo punto es elaborar un dibujo acompañado de una frase donde enmarque la cruda realidad africana. Entonces usted mediante un dibujo y acompañándolo de una frase va a marcar la cruda realidad que se ha vivido en territorio africano. Listo, digamos que básicamente es eso. Y ya la socialización de los puntos. Listo, cuídense mucho, Dios los bendiga.